Dios. Eso espero. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra reunión y con el mensaje que hoy Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Recientemente hemos estado hablando de la fe. ¿Sí se acuerdan? Hemos estado hablando de la fe. Y bueno, con respecto de la fe, tenemos la definición que nos da la palabra de Dios en Hebreos 11:1, que nos enseña y nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Entonces, es pues la fe, una certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Entonces, bueno, pues podemos podemos asomarnos a lo que nos dicen los diccionarios con respecto de estas palabras. Dice certeza y convicción. Entonces, yo quisiera que veamos esto que nos dicen los diccionarios, porque me parece que es muy atinado. Dice que es la seguridad, esto de la certeza. Dice la convicción. A ver, espérenme. Dice que es la seguridad que tiene una persona de la verdad. Esta más bien se está refiriendo a la convicción. Dice o certeza de lo que se piensa o siente. Seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Y hay otra, sí, estamos hablando de la convicción, y en otra acepción dice que es la acción de convencer, tener un poder de convicción. Y por otro lado hay lo que es la definición que nos da la Escritura con respecto de esta palabra, la certeza. La Biblia nos la compara con la sustancia de las cosas. Entonces, una certeza es la sustancia de una cosa. Si yo tengo la certeza, por ejemplo, ahora que hace tanto calor, tengo la certeza de que va a haber calor, pues yo sé en qué consiste el calor y lo tengo bien aprendido. Ya sé que voy a tener esa alta temperatura disponible para mis actividades de todo el día hasta que se meta el sol. Pero está hablando de esta sustancia que es el origen de esta confianza, el origen de esta confianza, la certeza, la confianza de lo que se espera. Entonces, por un lado está la certeza, estoy convencido, estoy cierto de esto o de esto otro, y por otro lado tengo aquí lo que dice convicción de lo que no estoy viendo. ¿Cómo puedo estar convencido de algo que no veo? Por ejemplo, aquí, y ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, en este espacio hay ondas de radio, hay ondas de televisión, hay microondas, hay todo tipo de ondas que se transmiten a través del aire. ¿Por qué? Pues porque aquí en este lugar hay aire, aunque no mucho porque estamos medio encerrados. Pero todo eso lo hay. Ahora, ¿qué necesitaría yo para comprobar que sí lo hay? Necesitaría yo un transmisor o un receptor, mejor dicho, que reciba las señales de radio o de televisión, en su caso, o de satélite, que puede ser también, que pueda yo recibirlas y entonces las voy a proyectar.
pero de que las hay, las hay. Entonces, eso es un asunto puramente tecnológico. O sea, no necesito fe para saber que hay ondas de televisión. O sea, si necesitara yo fe para ir a comprar una televisión, para saber que cuando llegue yo a mi casa y la conecte, se van a ver los programas, entonces, pues, qué bueno sería tener fe, aunque sea para eso, ¿no? Pero lo que uno hace es que llega uno a la tienda, ve uno las imágenes tan bonitas que pasan en las televisiones nuevas, con tanta nitidez, con tanta, pues, con tanto detalle vemos las imágenes, y, pues quiero esta otra, y tiene uno la certeza de que al llegar a casa y conectar la antena, uno va a empezar a recibir esas imágenes. No necesito orar, ¿verdad? Señor, te ruego en el nombre de Jesús que mi pantalla de plasma funcione. Cuando se descompone a veces así hacemos, pero por lo general cuando estamos confiando en la tecnología no necesitamos fe. No necesitas fe para encender tu coche. Sabes que al meter tu llave en el switch, girar, o en los modernos que aprietas un botón, que por cierto, así prendía el coche de mi papá en el año 1950, con un botón, no necesitas fe, ya sabes que va a suceder. Sin embargo, hay otras cosas para las que sí necesitamos fe. Hay cosas para las que necesitamos nosotros desarrollar nuestra capacidad de creer, ¿sí? Porque es la definición, de la que estamos viendo, es la definición, nuestra capacidad para creer, certeza. Certeza. ¿Cuál es la principal certeza que debemos de tener en esta vida? La principal certeza. Dios. Es la principal certeza que debemos de tener. Dios existe. Y Dios quiere que estemos relacionados con Él de una manera íntima, de una manera personal. Ahora que estamos leyendo las cartas que le envió, la carta que le envió el apóstol Pablo a los Gálatas, si han tenido oportunidad de seguir las lecturas, estamos viendo ahí que, precisamente en la lectura de hoy, que dice que la ley fue como un instructor, fue como un pedagogo, un ayo, lo dice la versión que tenemos aquí en la Reina Valera, la 60. Es un ayo, es un elemento a través del cual nosotros podemos tener esa instrucción para nuestra vida. Entonces, lo dice ahí en Gálatas 3:24, me parece. Si lo puedes poner, Alex, para que todos sepan de qué estoy hablando. En este párrafo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, así dice: de manera, dice que la ley ha sido nuestro ayo. Pero ahora, al hablar de la ley, no estamos hablando de la ley que nos rige como mexicanos. O sea, México tiene una serie de leyes y cada nación tiene su grupo de leyes, legislaciones, leyes secundarias, en fin, todo eso. Pero estamos hablando de la palabra que Dios le dio a su pueblo para que su pueblo viviera de acuerdo a lo que Dios quería. Dios, como creador, tiene toda la autoridad para decirnos cómo debemos de vivir. Somos creación de Dios.
Entonces, Él necesita que nosotros vivamos según los principios que Él nos da. Entonces, dice aquí esto que estamos leyendo y que Pablo le escribió a los Gálatas, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Y eso de ayo, pues algunos dicen, pues no me hallo. No, eso es otra cosa. Esto de ayo es el instructor, es el tutor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ustedes todos hemos pasado por el procedimiento de aprender a caminar, ¿sí? En nuestros primeros meses de vida empezamos a aprender a caminar. No nacimos del vientre de nuestra madre, no saltamos a una caminadora o a una competencia olímpica. O sea, todos tuvimos que empezar por un procedimiento. Primero, de aprendernos a detener sentados, después a empezar a apoyarnos sobre manos y piernas para avanzar, hasta que de repente así como que nos amanece y entonces ya nos queremos levantar o nos agarramos de los muebles y empezamos a sujetarnos y ya empezamos así a dar nuestros pasitos para un lado, para el otro, hasta que finalmente, como dicen todos, nos soltamos caminando. Ya se soltó a caminar. Y ya no podemos nosotros detener ese avance de los bebés, porque ya quieren ir a todos lados. Y cuando empiezan a correr, peor, porque más ganas de desplazarse tienen. Entonces, todo esto es un procedimiento, pero en este caso específico de lo que Dios le dio al pueblo de Israel, para que viviera por ello, es esa como barda, si pudiéramos nosotros asimilar el asunto de cómo aprendimos a caminar, con la mesa que agarran los bebés para poderse ir moviendo de un lado al otro. Eso que lo sostiene en un principio es lo que está haciendo el efecto de la ley. Una serie de ordenamientos que Dios le da a las personas, porque a las personas no se les ocurre hacer lo bueno, sino lo malo. Entonces, lo que Dios quiere es que aprendamos a vivir para Él, pero vivimos en un mundo que nos rodea, un mundo que nos llena de información de lo malo. Entonces es más fácil escuchar lo malo o vivir lo malo o sufrir lo malo que tener esa libertad de vida en paz que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces Dios dice, bueno, les voy a dar la ley, les voy a dar ese pretil de donde se pueden sujetar para empezar a dar sus primeros pasos, para que no se caigan. Para eso nos dio, en este caso al pueblo de Israel, y a través de la Escritura, nos da todos esos ordenamientos para que nos podamos sujetar y no nos caigamos. Pero llega un momento en el que esa mesa, en que esa bardita, ese barandal de donde nos habíamos fijado o sujetado para poder aprender a caminar, ese ya resulta obsoleto, porque ya adquirimos la habilidad de mantenernos en pie. Entonces ya podemos dar un paso adelante, dar un paso atrás, un paso para todos lados, dar de vueltas. Ya podemos hacer lo que queramos, ya no necesitamos estar sujetos. Eso es lo que Dios está diciendo aquí a través del apóstol Pablo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces el propósito de Dios al darle a su pueblo todos esos ordenamientos rígidos era para proveerles una especie de como de corralito. Si lo regresamos otra vez al ejemplo del bebé, o sea, un corralito de donde Dios no quiere que nos salgamos hasta que aprendamos a caminar, para que no nos vayamos a lastimar, para que no nos vayamos a accidentar, sino que podamos vivir seguros. Pero ya una vez que superamos el corralito, entonces ir de la mano de Cristo.
Dios no quiere que andemos de nuestra cuenta por todos lados. Ya sé correr, ya sé caminar, ahora sí voy para allá, voy para acá. O sea, todo eso lo podemos hacer, claro, es parte de nuestras facultades, pero lo que Dios quiere es que vivamos con esa convicción de tomarnos de la mano de Cristo, porque de la mano de Cristo no nos vamos a accidentar, no nos vamos a causar daño, no le vamos a causar daño a los demás. Entonces, la ley es ese cajón que proveyó Dios para que nosotros podamos encontrar nuestra libertad para andar voluntariamente con Cristo. Porque Dios no quiere títeres. Si Dios quisiera títeres, nos hubiera hecho a todos iguales. Y entonces todos pensaríamos, ¿verdad? Y todos a la misma hora nos ponemos a orar y a alabar al Señor, y sí, pero no, nos ha dado libertad. Entonces, bueno, nos ponemos de acuerdo en un grupo como este para que podamos alabar a Dios y tomar la decisión voluntaria de asistir a un grupo y decir, quiero ir porque voy a alabar al Señor. Es parte de la libertad que Dios nos da, pero no es para que vengamos todos como robots, y ahora todos de corbata y saco, y ahora todos del pelo rojo, y ahora todos de esto y lo otro. No, o sea, cada quien tiene su libertad para poderlo hacer, para poder buscar a Dios libremente. Pero necesitamos nosotros haber tenido esa capacitación que Dios nos dio a través de la ley, a través de los principios de la ley. Estaba yo comentando en nuestro escrito de hoy, estaba yo considerando que cuando tuvimos alguna religión, o sea, ¿cuántos tuvimos religión antes de conocer a Cristo? Todos tuvimos alguna religión. Nacimos en una casa donde nos dijeron, pues esta es la religión. Y empezamos a vivir en esos términos. Esa religión fue el corralito que Dios usó para que no nos desbocáramos, para que aprendiéramos los rudimentos de una vida sana a través de los mandatos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no matarás, no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, no hurtarás, en fin, todos esos mandamientos que no son 10, son muchos más, pero finalmente todo eso es una referencia para que nosotros aprendamos el temor de Dios, para que aprendamos a vivir en el temor de Dios. Y entonces ahora, ya habiendo avanzado de aquella situación, llega un momento en el que por lo menos pasó en mi vida, que yo decía, es que la religión ya no me satisface. O sea, cuando voy al lugar donde escucho o donde practico mi religión, pues ya no siento nada, o sea, no me interesa. Ya no tengo ese gusto por ir. Y entonces alguien me invitó al grupo cristiano y veía yo que el que predicaba a Cristo era muy diferente que el otro que realizaba su culto. El que realizaba su culto, todo era rutina, todo es así, y el otro que predicaba a Cristo, de repente gritaba, y había otros que hasta brincaban de emoción de lo que estaban platicando. Y yo decía, qué diferente está este asunto. Entonces, ya con el tiempo, pues he aprendido que no es cuestión de religión, pero la religión le podemos reconocer, le podemos dar ese mérito de habernos encauzado de alguna manera, pero no es la respuesta. La respuesta es Cristo. De la misma manera que la ley no pudo ayudar al pueblo de Israel a mantener una relación con Dios correcta. Todo tenía que dirigirse hacia Cristo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, regresando a Hebreos, donde estábamos al principio, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera.
O sea, nosotros tenemos que vivir con la certeza, con la plena certeza. Quiere decir saber que es cierto. Es cierto que somos gente para Dios. Dios nos creó para Él, no nos creó para calentar el infierno. Dios nos creó para Él, para que podamos nosotros con nuestra vida darle a Él la gloria que se merece. Y que al hacerlo de esta manera, entonces tengamos un punto en nuestra existencia en el que Dios puede decirnos bienvenido a casa. Porque ya aprendimos a través de lo que Dios nos enseña en su palabra, de que esta vida no se acaba aquí, sino que después de esta vida tenemos la vida eterna en la presencia de Dios, si es que somos gente de Dios o separados de Dios, para aquellos que rechazan a Dios. Entonces la oferta de Dios es: ¿quieres la vida eterna? Yo te la doy. ¿No quieres la vida eterna? Pues órale, ahí la llevas, ¿no? Ahí la llevas en tu manera de hacer las cosas, en tu entendimiento. Pero entonces, la fe es la certeza. Y nosotros tenemos que tener esa seguridad en nuestra vida. No podemos vivir ni un solo día sin la certeza de que somos gente de Dios. Porque en el momento en el que te olvidas que eres gente de Dios, en ese momento la locomotora de la vida te puede aplastar. Porque viene con una serie de situaciones, con una serie de argumentos, que si no te acuerdas que eres gente de Dios, si no recuerdas esta certeza, entonces las circunstancias te pueden hacer dudar. Estás muy a gusto con tu trabajo, estás feliz, de repente dice: a ver, fulano, venga a la oficina del señor de Relaciones Industriales, pues fíjese que estamos haciendo recorte de personal y pues ni modo, suerte para la otra. Y de repente ya no estás donde estabas. Y entonces puede suceder que de repente ya te quedaste sin trabajo. Y entonces se te viene el mundo encima. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? ¿Cómo voy a hacer esto, lo otro? Y entonces ahí es donde hace falta la certeza. La certeza de que eres hijo o hija de Dios y de que tu Dios, tu Padre, no te va a dejar botado. Tu Padre va a sostenerte. Tu Padre te va a abrazar y te va a ayudar en aquellas situaciones que son muy delicadas o que son muy adversas. Estás muy contento en tu vida, todo te va bien, tienes muy buena chamba, a lo mejor no eres empleado, a lo mejor eres el dueño del negocio, y no, hombre, todo va re bien, y mira, estamos haciendo aquí, estamos invirtiendo allá, y ya vamos a abrir una representación en Guadalajara y otra en Monterrey, y vamos a todo dar, y de repente, ¿qué cree don fulano? Le habla el doctor Perenganito, que ya le hizo el análisis y resulta que tienes una enfermedad terminal. Y de repente todos los planes y de repente todas las ilusiones de aquello que estabas logrando, de repente así como que apagan la luz. ¿Y ahora qué hago? Y entonces dices, bueno, puedo pagar los mejores médicos. ¿Qué será mejor? ¿Qué será mejor? ¿Tener suficiente dinero para pagar los mejores médicos o no enfermarte? Pues no enfermarme. O sea, ¿de qué me sirve tener tanto dinero que pueda yo pagar el mejor hospital, el mejor especialista?